Estudiante Patricio Rivera, carrera de electricidad, materia electromagnetismo, periodo académico 2022-2023. Simulación ley de Faraday. Explicación. Bueno, como podemos observar, un campo magnético de flujo magnético, tras lo cual podemos revisar en esta presente simulación cómo la ley de Faraday, pues bueno, no se explica tan fácilmente como parece. El principio de funcionamiento de un motor eléctrico, como podemos ver, tenemos un imán en la imagen que se encuentra al lado derecho. Este mencionado imán tiene un norte y tiene un sur, los cuales producen un campo magnético de líneas de, obviamente, el mismo campo magnético, que salen del norte y van hacia el sur. Si nosotros pudiéramos colocar este imán dentro de una bobina, veríamos que la ley de Faraday queda completamente, y entender el opuesto de la variación de flujo magnético produce un voltaje. Si este atraviesa la bobina, mientras nosotros tengamos el imán lejos de la bobina, no hay ninguna generación de voltaje. Nosotros podemos ver en la simulación que existen dos bobinas, una más corta y una más larga, que sus bobinas están conectadas a los terminales que se encuentran a su vez conectados en paralelo a una lámpara y a un medidor de voltaje en la parte superior. Ahora bien, cuando nosotros acercamos el imán hacia la bobina pequeña, podemos ver que la aguja comienza a moverse y por lo tanto el foco reacciona y se enciende. Podemos ver que si en el movimiento, también de forma lenta, la intensidad de la lámpara es muy pequeña. Bien, ahora, ¿qué pasa si nosotros hacemos un movimiento con más intensidad? Provoca que la lámpara, la luminosidad crezca y también el voltaje que se está generando en el polo positivo y en el polo negativo. Pues bien, ¿cómo interpretar esto? Pues es a través de la ley de Faraday, que un campo magnético variado en el tiempo, un voltaje siempre y cuando este campo magnético produzca una bobina de esta mencionada manera. El principio de funcionamiento es la inducción electromagnética. ¿Cómo sería? Pues bien, nosotros tenemos la bobina, en este caso del motor de jaula de ardilla, pues sería el estator que representa esta bobina, y los devanados del estator del motor de corriente alterna de jaula de ardilla. Nosotros tenemos un voltaje. Ese voltaje está generado y está produciendo que se mueva el rotor por medio de la interacción de los campos magnéticos entre el estator y el rotor. Pero bueno, en este caso la ley de Faraday lo único que nos dice es que al hacer cruzar provoca una interacción entre las líneas de campo magnético que salen del polo positivo al polo negativo del imán, que se encuentra en el lado norte, al polo sur, como lo queramos llamar. Podemos mirar un voltaje en los terminales de la bobina. Recordemos que posteriormente a la ley de Faraday también se colocó unas bobinas de derivada del flujo. Entre la derivada del tiempo nos ocasiona una variación. Mientras más espiras tengamos, nosotros tendremos más voltaje y vamos a estar generando en sí el mismo campo magnético que atraviesan las bobinas. Con más espiras, como podemos ver, en la intensidad del foco es mayor, mientras que el medidor de voltaje se puede apreciar que la intensidad cambia. De la misma manera que tengamos un número de espiras mayores, tenemos más espiras
donde se está generando un voltaje mayor. Entonces, de esta manera podemos explicar múltiples fenómenos electromagnéticos como la ley de Faraday. Si nosotros dejamos fijo el imán y de alguna manera pudiéramos lograr que este imán cambiara entre norte y sur, alternar entre los dos polos, también habría un cambio en el campo magnético y por lo tanto habría también un cambio en la generación del voltaje de negativo a positivo y de positivo a negativo. Si lo podemos ver a continuación, de esta forma, al estar moviendo nosotros el imán, como sucede en un generador eléctrico, como el principio del motor, donde se lo mueve, es debido a la interacción de los campos electromagnéticos con el estator. Como lo podemos generar la energía eléctrica por medio de un imán y una bobina. Este experimento se puede hacer también en físico, como ya lo hemos demostrado en esta simulación. Al mover el campo magnético tenemos una generación de energía mucho mayor, que en la bobina tiene más energía recargada. Esta sería la explicación.